Parece que no. Ahí me están diciendo que tuvieron parcial y que se tenía hoy en la mañana y ayer. Qué bárbaro. Ya empezó. Pobre los muchachos. Qué bárbaro. Parece que nos lloraron todos cuando eran chicos. Sí. Comenzó la lloradera. Bueno, es un chiste, no se pongan mal. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Buenas tardes, profe. Sí se escucha. Bueno, el tema de hoy es ley de Faraday, básicamente. Ley de inducción. Uno de los grandes descubrimientos de la ciencia, la inducción magnética. Básicamente, Faraday se dio cuenta de que al tener un movimiento relativo entre un área formada por una espira y el campo, se generaba una FEN. Una FEN, por lo tanto, le llamó inducida en el circuito. Este circuito puede tener muchas formas, inclusive un conductor, un alambre que es sometido a un flujo magnético variable, aparece una tensión inducida. Vamos a empezar con el ejercicio 3. Donde dice que se tiene una espira cuadrada del lado L en reposo, o sea, está quieta, no se mueve, sobre el plano XY. Y hay un campo magnético paralelo al eje Z, o sea, este campo es perpendicular al área de la espira. Y acá le dan la función del campo magnético. Varía con el tiempo. Parece V0, un valor máximo, por E a la menos. Ahí se ve menos alfa sobre T. Si ustedes grafican esto, le va a dar una curva que en T igual 0 va a tener un valor máximo que va a ser V0. Y con el tiempo esto va disminuyendo, y en el T tendiendo infinito esto tiende a 0. Pero la cuestión que este campo varía con el tiempo. Por lo tanto, el flujo de campo, el flujo de líneas de campo que atraviesan el área, que ustedes lo calculan como el área en metros cuadrados, multiplican por el valor del campo, que lo tienen en Tesla o Weber por metro cuadrado. Ese flujo de líneas de campo magnético cambia en el tiempo. Y Faraday justamente expresó en una ecuación. Universidad, compartimos con vos la información de la UNAM. Te acercamos de lunes a viernes la información de cada unidad académica con la voz. Vamos a escuchar un poco de radio, ¿sí? Bueno, acá está... Perdón. No pasa nada, esto es parte de la virtualidad. Esto es básicamente... Estaba escuchando justamente les comento nomás que a partir del año que viene comienza una nueva carrera en la facultad, que es mecatrónica, justamente eso estaba compartiendo. Eso le quería comentar a los chicos. Sí, una notición para la facultad. Sí, una nueva carrera, nos habilitaron y comienza ya la inscripción el año que viene, que va a ser mecatrónica. Buenísimo. Bueno, este gráfico
representa el enunciado del problema. Una espira cuadrada del lado L y un campo B que está en color más oscuro, negro, que es esta es la función del campo magnético. Por lo tanto, aparece un flujo dentro de esta espira. Y Faraday básicamente dice esto, en esta ecuación, que aparece una FEM inducida haciendo la derivada de esta función por el área, derivada respecto al tiempo. Acá falta calcular, bueno, esto después ustedes lo leen tranquilo. La cuestión que esta FEM inducida, ¿dónde aparece? En nuestro caso. Va a estar repartida a lo largo de toda la espira. En cada porción de la espira va a tener una pequeña FEM inducida que sumadas todas a lo largo de esta espira, nos van a dar esta FEM inducida total. Este menos significa, y esto acá ya tenemos que hablar de ley de Lenz, que Lenz básicamente no tenemos una ecuación de Lenz, sino él dice que en el circuito va a aparecer una corriente que se va a poner. Si aparece una corriente, vimos de la clase pasada que aparece un campo magnético, otro campo, a raíz de esa corriente que se induce. Una corriente, decía Lenz, que se va a poner al cambio del campo. Acá si ven esta expresión de acá arriba, el campo va disminuyendo con respecto al tiempo. Entonces la corriente que aparece va a ser de sentido tal que genera un campo que evite que ese campo principal disminuya. Entonces fíjense, en esta porción, este es el sentido de la corriente que aparece, porque esta induce este B que está en rojo acá, se ve que está en rojo, ¿no? Que acompaña al campo principal. Esa es la interpretación de la ley de Lenz. La ley de Lenz dice que va a aparecer una corriente en el circuito que impide o que va a tender, en realidad, al transcurso del tiempo, el B principal se va a hacer cero, pero mientras tanto va a aparecer una corriente que se opone a ese cambio. Y el cambio es la disminución del campo B. Por la regla de la mano derecha pueden ver que esta corriente genera este campo B, ¿no? Que acompaña al otro, al principal. Bueno, todo esto está acá explicado en este tramo de lectura. Entonces lo que le pide el problema es calcular la FEM inducida. Directamente tendremos que hallar el flujo, que va a ser B por el área es constante, el área no varía en este caso. Puede haber algún caso donde el área también varía y va a estar en función del tiempo, y bueno, ahí se va a complicar un poco más la resolución. Pero en este caso el área permanece constante. Esta es otra vista superior del problema. Acá nos paramos en la parte superior. Si miramos el plano XY, esta es una vista en planta de la espira.
Entonces vemos los puntitos negros. Los puntitos negros son el campo principal. Y el rojo es debido a la corriente inducida. Acá está nuevamente la ley de Faraday. Calculamos el flujo B por área. Nos queda flujo igual a, el área es L por L. Tenemos L cuadrado por el campo. Derivamos este flujo y obtenemos esta derivada, este paso parcial de la resolución de la derivada, donde lo que baja acá es en menos alfa, con el menos queda más, y esta sería la FEM inducida en la espira. ¿Ustedes vieron algo de resistencia a la ley de Ohm? Hola. ¿Conocen la ley de Ohm? ¿No la han visto? Hola, ¿se escucha? No sé si se dio, yo no pude asistir ayer a la No, clase. sí, No sé pero igual. no sé si se vio. Y una consulta, para sacar el flujo, ¿no era la integral del campo por el área? O sea, ¿por qué queda el campo por el área? Eso por ahí la Y confusión. bueno, porque justamente la integral, acá está obviada la integral, porque es constante el área bajo la integral. Claro, pero el campo va a ir cambiando. ¿Sí? Pero el área permanece constante. En todo momento el flujo es B por área. Sí, Este es B variable. El B variable. Y el área es constante, por eso queda esta presión directa. claro, ok. Podríamos escribir si un diferencial de flujo igual a B por un diferencial de área, ¿no es cierto? Ingeniero, pero ¿B sería constante? En el tiempo no. Ah, bien. Pero lo que yo calculo es para un instante de tiempo. A mí me interesa, para un instante de tiempo, ¿cuánto vale el flujo? Puedo hacer un diferencial de flujo igual a B por un diferencial de área. Y después integro el área a todo el área del cuadrado. Pero no voy a usar un diferencial de B. Claro. A todo lo, Es digamos, solo el diferencial del área que es constante y por eso sale. claro, Al digamos, área. para un instante de tiempo, el B es el mismo para todo ese diferencial de área que puedo tomar. Ah, está bien. ¿Se explica? Yo tomo un Sí, diferencial de se área. entiende. Ah, bueno, Muchas gracias. por eso acá está directo. La verdad que tenés razón, la próxima vamos a poner el desarrollo de la integral acá, entonces completamos más. Vieron que nosotros aprendemos más de ustedes que viceversa. Bueno, con eso se calcula, no sé qué dato tenían acá, a ver. No, esto es genérico. Esto es genérico. Hasta acá estaría resuelto el punto A y B. Le decía a ustedes, ¿vieron o no la ley de Ohm? Digamos, para hablar un poquito más de esto. Si no vieron, retomaremos la clase que viene o la otra, cuando vean ley de Ohm, que nos va a permitir calcular la corriente, el valor de la corriente.
Y bueno, y acá está graficado, no se pide, está graficado el flujo en función del tiempo. Bueno, y hasta acá iría el desarrollo de este problema bastante sencillo, pero bueno, permite ver cuál es la idea de aplicar la ley de inducción. Si les parece, pasamos a ver, a este 5. Problema 5. Dale, dale. Vemos. Bueno, el problema 5 tenemos un conductor principal fijo con una corriente constante de 40 amperes. Y por otro lado tenemos esta barra de longitud, es 0,9 metros, 0,9 metros de longitud. 900 milímetros de largo esto, casi 1 metro, que se mueve a 2 metros por segundo. La pregunta primera que uno se hace, ¿pasa algo en esta barra? Ya creo que lo han visto en teoría. Esto es una barra metálica, ¿no? Para empezar, si no, no podemos analizar nada. Por lo tanto, tiene cargas, electrones. Y si miramos esos electrones contenidos en la barra, ¿qué sucede con los mismos? Todas esas cargas, esos electrones están viajando a 2 metros por segundo. En un campo magnético que es el generado por esta corriente. Entonces, en esta zona de abajo, ¿cómo es el campo? Entrante. Campo entrante. Regla la mano derecha. El pulgar apuntando hacia el sentido de la corriente y los dedos acá indican que el flujo es entrante. Y del conductor hacia arriba, el campo es saliente. Pero bueno, la cuestión es que si ustedes imaginan un electrón acá en esta barra que se mueve, una carga que se mueve en un campo, ¿qué aparece? ¿Una fuerza magnética? Fuerza magnética. Y ese electrón, o sea, ese electrón, sobre ese electrón se va a ejercer una fuerza magnética. Que lo va a desplazar, lo va a mover al electrón. ¿Hacia dónde lo va a mover? Hacia abajo. A ver acá, por ejemplo, aplicamos regla de la mano izquierda. Yo aplico la izquierda, no sé ustedes. El índice entrante en la hoja. El mayor, en el sentido de la velocidad, coincide con la velocidad. Y el pulgar indica hacia arriba. Pero como un electrón iría hacia el otro lado. Claro, porque esta es la regla, pero para una carga positiva. Entonces Claro. los electrones se van acumulando en la parte inferior, por lo tanto, dejan de estar en la parte en la parte superior, y no es que se agregue carga positiva, sino que faltan electrones en la parte superior. Por lo tanto, me quedan una acumulación de cargas negativas en la parte inferior y la misma cantidad de carga voy a tener arriba, positiva.
tengo positivo arriba, negativo abajo, por lo tanto me parece ¿qué me parece? Esto es como una pila, como una batería, ¿no? ¿Diferencia potencial? La diferencia potencial, sí. Parece una diferencia potencial, justamente. Y por otro lado, ustedes vieron que cuando tenían una barra, ¿cómo calcular la FEM que aparecía en la barra? ¿Por el efecto Hall? ¿Y cómo calculaban la FEM? Bastante sencilla la expresión, ¿no? ¿Puede ser la velocidad por el campo, por la longitud? Bueno, no puede ser, es. Bueno, acá avanzamos en forma mental, digamos, con el problema. A ver. Y bueno, acá está un poco el desarrollo de esto. Dijeron recién el campo, por la velocidad, por la longitud. Pero en realidad hay que hacer esto, hay que tomar una porción de longitud. Porque a lo largo de la barra el campo no es constante. Entonces en esa porción de longitud, en ese diferencial R, puedo considerar que el campo es constante. Entonces la diferencial de FEM que voy a tener en esa pequeña porción, en ese diferencial de longitud, va a ser esto, el B, ¿sí? Por la longitud, que es diferencial de R, por la velocidad. Y el B, ustedes vieron de la clase pasada que para un conductor muy largo, el B alrededor de este conductor valía esto, un 0 sobre 2 pi por la corriente dividido la distancia hasta el conductor, esta distancia. Esto es lo que vale B en este punto. Y bueno, y acá sí, no me queda otra que hacer una integral, que es esta acá. Saco los términos constantes, fuera de la integral, me queda diferencial de R sobre R. Y esto conduce a una expresión de esta, un logaritmo. Y así calculo la FEM entre los extremos de la barra. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? le pregunto, si la barra estuviese de forma paralela, o sea, la longitud de la barra estuviese de forma paralela al conductor y el desplazamiento fuese igual, ¿la integral no sería necesaria? ¿Podríamos multiplicarlo solo por la longitud? El conductor paralelo. No, si la barra fuese paralela al conductor, en vez de que sea así... Sí. Ah, ok, perfecto. Pero ¿habría FEM inducida ahí? Pregunto. No sabría responderle, ingeniero, Porque no no estuve en la varía el clase. flujo, ¿puede ser? Ahí no varía el flujo. Fíjense, recién al principio nosotros estamos analizando, miremos algo, pero más primitivo, que es por el comienzo, que es el electrón en la barra. Imagínense la barra así, horizontal. Está buena esta pregunta, analiza qué pasa. El electrón en la barra, ¿no? El electrón lo movemos, lo seguimos moviendo en forma horizontal. Y la fuerza que aparece sobre el electrón, ¿hacia dónde va? Sigue yendo hacia abajo la fuerza sobre el electrón. ¿Me explico? O sea, Sí. que los electrones no se van a mover a lo largo de la barra, sino no se van a ir a los extremos los electrones. ¿No? Claro, ahí no tendría diferencia de potencial. Claro, ¿no? Lo que me interesa a mí es que
es que se vayan los electrones a uno de los extremos y por lo tanto me va a aparecer un campo eléctrico entre los extremos, disponible para hacer circular una corriente si yo cierro el circuito. Eso es lo que me interesa. Esto es un principio de diseño de máquina, donde se busca que los conductores de un generador atraviesen, corten a las líneas de campo. Así como está dibujado ahora, el conductor va cortando las líneas de campo. Y si yo lo pongo en forma horizontal, no corta nada, ¿no? Y pueden ver en las expresiones de la vez pasada, donde calculamos la fuerza sobre un conductor, aparecía un seno, un ángulo. ¿Eh? Y ese ángulo en este caso va a ser 0. ¿Se acuerdan? Si no, lo ven de nuevo. Para darle una explicación matemática, ¿no? El seno de un ángulo es 0, pero acá estamos analizando físicamente qué pasa. ¿Qué es lo que más interesa? ¿Qué pasa con el electrón en la barra si lo pongo horizontal? Los electrones quedan quietos en su posición porque están haciendo fuerza hacia abajo. Y no hay un camino eléctrico ahí, porque la barra está horizontal. Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, vemos, a ver, otro. No tengo acá, pero escúcheme. A ver, le digo, ¿ustedes tienen el enunciado ahí? Sí, yo tengo el práctico. El enunciado, el 6. El 6, bueno, se tiene una bobina de 200 espiras. Bueno, acá no hemos mencionado, o no les he dicho cuando en esta expresión, acá hablamos de una espira. Obviamente, si esto es un arrollamiento y forma una bobina, acá me aparecerá N. Entonces, cada vuelta de la bobina, en cada vuelta se va sumando el potencial de la otra. Por lo tanto, tengo N veces. Y eso es lo que se hace en un generador. No tengo una sola espira. Tengo varias espiras acopladas en serie, una tras de otra. Entonces voy sumando los potenciales de cada espira para aumentar justamente el potencial. El problema 6 básicamente dice que se tiene una espira de lado A y B y que se mueve con una velocidad B, ¿no? Y bueno, se pide calcular la FEN inducida en esta bobina de N espiras. Queremos aplicar esta expresión de Faraday. Lo que voy a hacer es, primero, hallar el flujo total en esta espira. Y acá ya empezamos a sospechar que como esto se mueve en el tiempo, cada vez va a ser más débil el flujo, porque cuanto más me alejo, el campo va disminuyendo. Si no, fíjense, en esta expresión, esta es la presión del campo magnético generada por el conductor principal. A medida que me alejo, aumenta R y esto va disminuyendo. Entonces, primero tengo que hallar la función flujo para después derivarla. Función flujo primero y después la derivo. Entonces, ¿qué considero?
la espira en esta posición. Cuando T0 está a una distancia C, esto es una C, no lo analizo ahí, analizo en un momento cualquiera, y en ese momento cualquiera puede ser este. Entonces, veo qué pasa con el flujo acá. Entonces, fíjense, voy a tomar un diferencial de área de esta espira, y acá tengo que buscar algo sencillo, ¿no? Por lo tanto, digo, tomo así el diferencial de área. B por diferencial de R. ¿Por qué? ¿Por qué tomo así? ¿Por qué tomo así de forma horizontal y no tomo vertical un diferencial de R o un diferencial de área? Porque el campo varía dependiendo de ese R. De ese R. Entonces, este B acá, para mí ahora es constante. En ese diferencial de R puedo considerarlo constante. A lo largo de todo el área, el R no varía. Por lo tanto, esto es una constante para ese momento. Entonces, tengo un diferencial de flujo en ese diferencial de área. Reemplazo, el área es diferencial de R por B. Esto es metro por metro, por Tesla. Reemplazo. Reemplazo B. Reemplazo B, que era un 0 sobre 2pi por la corriente sobre R. ¿Qué es esto? Esto que está acá, donde marco con el cursor, esto es B. Por B larga, que es el lado de la bobina, por un diferencial de R. Bueno, esto integro acá, y los límites de integración, ¿cuáles son? Entre este punto y este punto. ¿Este punto cuánto vale? Fíjense, tengo esto acá. El límite de este, ¿cuál es? Es el C que tenía originalmente, porque partió de un valor C. Y por un tiempo determinado se desplazó B por T. Esto es física 1, fórmula de espacio. Movimiento uniforme, ¿no? Velocidad por tiempo me da el espacio que recorre el punto P1. Más el C que tenía, acá tengo el primer límite. Y el otro límite sería este, que tengo que sumarle directamente este lado área, porque este extremo P2 está a una distancia A más C en T0, en tiempo cero, está a una distancia A más C. Cuando transcurre el tiempo, lo que hago es sumarle B por T. ¿Se entendió los límites, no? Sí, se entendió. Luego reemplazo el flujo, el diferencial de flujo, que es todo esto, y resuelvo. Resuelvo y obtengo esto, este logaritmo. Acá la variable, yo integro, pero ¿cuál es la variable de todo esto acá? R. Es R. No es el tiempo, es R. Ojo con ese tema, es R. Por eso me da la integral de esto, me queda. La integral de esto es un logaritmo. Por eso me queda esta expresión. Bueno, la cuestión que hallé la función flujo en función del tiempo. Esto ustedes pueden agarrar una planilla Excel y AutoCAD, o como quieran representarlo, y representan el flujo en función del tiempo.
Luego tengo que derivar todo esto. Acá está resuelto, ¿no? No vamos a ir derivando. Esto es lo que... Esta es la derivada de esa función. Acá hay que operar, este es un término, la cuestión que al final de todo me da esto. Toda esta expresión que queda en función del tiempo. ¿Eso sería para la FEM ya? Claro, FEM es menos, acá está. FEM es igual a menos n de phi de t. Ley de Faraday. Sí, Tomo sí. la función flujo y la derivo respecto al tiempo. O sea, toma esta expresión y la derivo respecto al tiempo. Y bueno, esto te da un choclo acá importante. Derivo esa función y me queda lo que me han pedido en el problema. ¿Qué FEM se induce en esa espira? Que se mueve. El C, bueno, el C pedían cuál es el sentido de la corriente que aparece en esta espira. Y dijimos que Lenz, aplicamos ley de Lenz, y por lo tanto la corriente que aparece va a ser de un sentido tal que se opone al cambio de flujo en la espira. El flujo en esta espira va disminuyendo. En esta parte el campo es entrante. Por lo tanto, la corriente, el campo es entrante y encima va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. La bobina está cada vez más lejos del conductor. Por lo tanto, me parece una corriente que acompaña ese flujo, ese campo magnético. Entonces la corriente va a ser, ¿de qué sentido acá? ¿Aguja de reloj o antihorario? ¿Qué les parece? Siempre viendo el flujo que tengo dentro de la espira. Un campo magnético que está acá adentro. ¿Antihorario puede ser? Antihorario. Antihorario significa que el flujo va de acá, de izquierda, acá abajo va de izquierda a derecha, ¿no? ¿Sí? Antihorario. La corriente, si ustedes le aplican la regla de la mano derecha, el pulgar hacia... Estamos mirando este conductor de acá abajo, ¿no? Sentido antihorario, la corriente iría de izquierda a derecha. Y por lo tanto el campo acá adentro es saliente o entrante. Saliente. Saliente. Y el campo principal es saliente o entrante. Entrante. Y bueno, Tiene que ser entrante también, o sea, sería horario. sí, estoy haciendo un gol en contra acá. Sí. Por lo tanto, la corriente tiene que ser antihorario, de derecha a izquierda, para que ayude a este campo. El tema es ayudar a que no cambie. Bueno, y eso básicamente acá dibujado. Corriente inducida. Ese es el sentido de la corriente. Y bueno, esto es todo. Digamos, acá está sencillo porque está todo resuelto y lo estamos analizando, ¿no? Pero un poco para ver cuál es la onda de todo esto. En el ejercicio anterior, era este, ¿no? Acá tenemos con un conductor, ¿no? Fíjense, la pregunta del compañero dijo,
que si ponemos el conductor así horizontal, ¿qué pasaba? Analizamos que no hay FEN inducida, ¿no es cierto?, cuando el conductor está horizontal. Eso quedó claro, ¿no? Cuando el conductor viaja en forma horizontal, no hay FEN inducida. En cambio, en este caso, sí, ¿no? Aparece una FEN inducida. Bueno, yo sé que están pensando un poco en esto. Volvamos a esto acá. Acá no está resuelto, ¿no? Pero yo les invito a ustedes que ya han visto FEN igual a I por L por B, ¿no? Poner así, FEN inducida. Un conductor que se mueve, ¿cómo es la expresión? ¿Cómo es la FEN que aparece en un conductor que se mueve en un campo? La longitud por la velocidad, por el campo, ¿no? Yo tengo menos longitud por velocidad por el campo. Sí, bueno, olvidémonos de la ley de Lenz o de esta expresión de Faraday. Estamos analizando un conductor que se mueve en un campo. Un conductor que se mueve en un campo. Vamos a hablar del módulo, el módulo de la FEN que aparece entre los extremos del conductor. Lo hallo multiplicando su longitud por su velocidad por el campo magnético. Después analizaré de qué lado está el positivo o negativo, porque eso va a depender de la posición relativa de la velocidad y el campo magnético. ¿Se entiende, no? Ingeniero, una consulta. Por el mismo motivo que decíamos que si la barra estaba paralelo al cable, al conductor con corriente, no se generaba una FEM. En esta parte del ejercicio 6, por eso como que no se toma la parte A, sería, de la bobina, sino solo la parte B se analiza. No, cuando aplicamos Faraday analizamos directamente el área, el flujo en toda esa área. No distinguimos lados. Es lo que quiero ir, para que ustedes verifiquen, haciendo un cálculo por otro camino. Justamente acá del lado A y del otro lado también tiene longitud A, no hay FEN inducida. Va a haber una FEN inducida donde en el lado B, que va cortando las líneas. Va cortando las líneas de campo magnético. Y fíjense, en el conductor a ver, miremos esta espira acá. En este conductor, si se mueve con una velocidad B, me va a aparecer una FEN inducida que la calculo como B larga, la longitud, por B corta, que es la velocidad, por el campo. Ese producto me da la FEN inducida entre los extremos. A ver dónde estaba la expresión. Bueno, no lo tengo acá, pero es L por B, ¿no es cierto? ¿Me queda claro eso? Sí, sí. Donde B larga y B corta son constantes. Y el B, el campo, no. El B del campo no, porque va a depender de la posición de R.
¿no? El B en esta barra, el campo magnético en esta barra, no va a ser el mismo que cuando la barra está acá. Porque el B depende de R. ¿Y R de qué depende? La distancia de acá hasta acá. ¿De quién depende? Del tiempo. Entonces puedo relacionar el campo en este punto, puedo relacionarlo con el tiempo y con la velocidad. Entonces ahí tendré la fe inducida en esta barra también en función del tiempo. Pero por otro lado también tengo esta otra barra. Tengo esta otra barra que también va cortando la línea de campo magnético y va a aparecer una FEN en sus extremos. ¿Se entiende hasta ahí o más o? O sea, tengo dos conductores. Los dos están en paralelo. Estos dos lados de la espira. Me interesa analizar estos dos porque son en los que va a aparecer una FEN inducida. Bien, bien, sí. Yo creo que se entendió. Sí. Y después, lo que me va a interesar después es qué pasa con la FEN inducida total de esta espira. El único inconveniente que hay acá es que no hemos visto sumatoria de potenciales. Aunque sí la vimos en capacitores, ¿no? Cuando tenían dos capacitores y uno con una carga y otro con otra carga, ¿qué hacían para calcular el potencial total externo a los dos capacitores si estaban en serie? Lo que hacían es sumar los potenciales, o restarlos, depende de cómo estaban las placas, ¿se acuerdan? Ustedes se iban a un extremo a otro de un circuito y iban sumando potenciales a lo largo del camino. Y acá básicamente es lo mismo. Ustedes parten de este extremo, por ejemplo, y recorren toda la espira. Entonces acá le va a aparecer un potencial, vale tanto, y siguen acá por este otro camino, acá hay cero potencial, y acá se encuentra con otro potencial. Si ustedes hacen ese camino, fíjense que los potenciales de estas dos barras, si a ver un poquito, ¿cuál va a ser negativo y positivo acá? Fíjense un electrón acá, ¿no? En el centro de esta barra, un electrón ahí, el campo centrante. O para la izquierda, el electrón. El electrón por la izquierda, quiere decir que acá es negativo y acá es positivo. Y acá abajo lo mismo, negativo y positivo. Sí. Pero en un instante cualquiera, obviamente en el de arriba, el potencial ese que calculamos es mayor, porque está más cerca del conductor que genera el campo, ¿no? Claro. Y el otro está más lejos. Entonces, fíjense, ustedes parten del negativo acá, recorren todo esto y llegan a un valor de potencial mayor. Hacen una diferencia de potencial. Cuando van de acá a acá, hacen una diferencia de potencial. Van de menos a más. Y acá nos estamos adelantando un poquito. Yo sé que a Mativi no le va a gustar mucho esto, pero no importa. Van de menos a más. Lo hemos visto estos conceptos. Entonces el potencial que por el signo es positivo. Cuando ustedes tenían una esfera cargada, con carga positiva, por ejemplo, y ustedes venían desde el infinito hacia la esfera, ¿no? No importa que lleguemos o no a la esfera,
Ustedes iban sumando potenciales y cada vez era mayor, ¿no es cierto? Y si ustedes hacían en la diferencia potencial entre, no sé, 10 metros, y arrancaban de 10 metros y un punto que estaba a 2 metros, se iban al 10 metros, al 2 metros, ¿cuál es el signo de ese potencial? Era positivo, porque ustedes iban con una carga de prueba positiva hacia la esfera que está cargada positivamente y tienen que emplear mayor energía para llegar a la esfera. Por lo tanto, a la medida que se acercan a la esfera, el potencial es mayor y le damos signo positivo. Y acá pasa exactamente lo mismo. Ustedes van de un signo menos a un más. Entonces, positivo podemos considerar que cuando ustedes recorren en este sentido el conductor, el potencial es positivo. Y acá le suman un potencial en 0, porque acá no hay nada. Y acá tienen positivo y negativo, ¿no? Entonces acá es al revés, van de positivo a negativo. Y de acá cierran circuito por acá y 0 también en esta ecuación. Quiere decir que le quedó la suma de un potencial positivo menos este potencial. ¿Se entiende más o menos la idea? Sumamos potenciales al recorrer la espira. Y la idea es reemplazar esos valores de potencial como L por B, velocidad, por B, el campo. Y donde el campo B queda en función del tiempo y la velocidad. Si ustedes reemplazan todo eso y hacen la diferencia de potencial, debería quedarle lo mismo que esto. Bueno, esto es para el que quiera investigar un poco más y resolver el problema por otro camino. No es necesario que lo sepan, solo que después, más adelante, como esto es un cuatrimestre y se da la materia, cada tema y no se vuelve por ahí mucho a los prácticos anteriores, quería mencionárselo para que, no sé si ahora o después, un poquito más adelante, cuando vean circuito, acuérdense de esto y vean que se puede resolver por otro camino este problema. ¿Está? Y bueno, queda otro problemita para verlo en forma rápida. El 7. El 7 se tiene un generador eléctrico constituido por una bobina de 10 espiras. 10 vueltas tiene la bobina. Y le da el área directamente de la espira. Y bueno, le pide calcular el flujo en cada espira. Y le dicen que todo esto gira en torno a un eje a 300 RPM. 300 revoluciones por minuto. Y toda la espira es atravesada por un campo B de 3 Tesla. Pregunto, 3 Tesla es mucho o poco? ¿Qué imaginan 3 Tesla? Es mucho. Es mucho. ¿Eh? Un imán, a ver, un imancito así común de tierras raras, ¿no? ¿Qué valor de campo tiene? O un imán permanente de neodimio, ¿qué valor tiene de campo? Sí, más o menos, ¿no? Depende del fabricante, etcétera, etcétera. Un tomógrafo que se usa para medicina. ¿Se imaginan cuánto tiene un tomógrafo?
Yo le hago esta pregunta para que pensemos un poco, porque siempre que nosotros cuando nos hablan de otras unidades, o litros, unidades de volumen, sabemos cuánto es un litro, un metro cúbico, ¿no? Estamos habituados, o cuando hablamos de distancia o tiempo, y acá estamos hablando de otra unidad que es la de campo. Entonces cuando decimos un tela, 2 telas, 0,5 telas, que tenemos que estar pensando en la Tierra, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra, campo magnético terrestre, ¿qué valores tiene? Bueno, yo le dejo con la pelota picando ahí, ustedes investiguen, para que piensen esto, ¿no? No tiene mucha gracia si yo le digo un imán tiene tanto, la Tierra tiene tanto, investiguenlo. Ustedes son casi ingenieros, donde la curiosidad es su motivo, el motivo principal por lo cual están, aparte de resolver problemas, por el cual están siguiendo esta carrera. Ingeniársela. Bueno, a ver, este es el problema. Fíjense, acá la idea es, ¿cuál es la idea? Aplicar la ley de Faraday. Entonces tengo que hallar el flujo para cualquier posición de la espira en su rotación. Entonces yo miro desde este extremo, me paro en el eje de giro de esta bobina, veo esto, ¿no? Veo esto. El flujo, ¿cuánto va a valer el flujo? Va a ser B por el área proyectada de esta espira. El área proyectada, el área perpendicular al flujo. Que es esta vertical. Y esto gira con una velocidad angular omega t. Acaban en física 1 vieron velocidades angulares, ¿no? Se sabe de qué se está hablando cuando digo omega t. Omega, ¿qué unidades tiene? De a uno para contestar. Radianes sobre segundo, ¿puede ser? Obviamente, ángulo por tiempo. Porque me tiene que dar un valor de ángulo para cualquier tiempo. Entonces, si el que no está seguro no sabe, dice, bueno, t, fíjense, acá tienen tiempo, es segundo. Por lo tanto, ¿esto qué tiene que ser? Sí me tiene que dar grados esto, o radianes. Tiene que ser grados o radianes por segundo. Y sí, justamente, omega es radianes por segundo. El segundo con este segundo arriba se va y me queda radianes. ¿Está? Entonces, esta es la velocidad angular de esta espira. Si esto es omega t, este ángulo es omega t, este ángulo también, ángulo opuesto, propiedad geométrica. Esto se llama omega t, por lo tanto esta área va a ser la proyección de esta área total, que era de 60 centímetros cuadrados. Esa área, 60 centímetros, la voy a multiplicar por el coseno del ángulo, que me va a dar esta proyección. Ese es el área que me interesa a mí. El área por el coseno de omega t. Y multiplico por B y me va a quedar el flujo neto sobre esta área. Y acá al reemplazar, voy a ver que depende del tiempo, si esta espira está girando. Fíjense cuando el flujo, analizo acá, o acá abajo.
Cuando t es 0, ¿qué me queda? Coseno de 0. Me queda 1. Cuando t es 0, el área está en forma vertical. O sea, tengo un flujo máximo en t igual 0. Acá físicamente se ve qué es lo que pasa con el flujo. Puedo representar dibujo una función coseno y esa será la variación del flujo en función del tiempo. Cuando la espira gira pi sobre 2, el flujo va a ser 0. Fíjense, la espira va a quedar en forma horizontal. Entonces el campo no atraviesa ningún área. Y obviamente el flujo es 0. Cuando la espira está acostada acá, horizontal. Eso se ve acá, me queda un coseno de pi sobre 2. Bueno, la cuestión es que tengo la función flujo en función del tiempo. Un coseno me da. Una función tipo senoidal. Derivo esto, porque quiero calcular qué fen me aparece dentro en esta espira, y va a ser menos n de phi de t. Derivo y obtengo esto. El omega, la derivada me da el omega acá afuera, un omega 0,018 que viene de acá, una constante, y me queda que es igual a una constante, todo esto es una constante, por el seno omega t. Donde en esta constante está incluido n, que es el número de espiras, y este es un principio de generación eléctrica. O sea que yo con una espira, con una pequeña bobina, donde cada extremo de la bobina, acá fíjense, tengo anillos rosantes, estos circulitos que están acá, son anillos rosantes. Entonces, en esos anillos, parto con la bobina, doy toda la vuelta acá, doy otra vuelta, en las vueltas que quiera, que me permita el diseño, y salgo por el otro extremo en este otro anillo rozante. Entonces yo si mido acá, si mido diferencia potencial, me tiene que dar esto. Me va a dar esto. O si pongo esto mejor en un osciloscopio, ¿no? Para ver qué realmente está pasando con la onda de tensión. Tengo que ver un seno. Me va a aparecer en el osciloscopio una onda senoidal. Y esto, bueno, básicamente es un generador. Y acá abajo está representado, fíjense, este es el valor de la fen inducida, este seno, y esta otra curva, ese coseno, ese flujo, que era esto acá. Bueno, esto es todo por hoy. Creo que bastante, ¿no? Para pensar. Como siempre, cualquier duda o consulta, lo que sea, mándela al WhatsApp. ¿Estamos? Dale, buenísimo, ingeniero. Una consulta, ingeniero. Sí. Estos PDFs que dimos ahora en esta clase, ¿dónde los puedo encontrar? Y enseguida se las mando, saco una fotito y se las mando. ¿Me parece? Ok, bueno, gracias. La verdad que es mucho más rápido y sencillo sacar una foto y mandar
al WhatsApp y ya lo tienen. Ok, Está. Perfecto, Bueno. sí. Y bueno, y los otros problemas que del práctico traten de resolverlos y consulten, no duden en consultar cualquier pregunta es buena para analizar y ver todo desde otro punto de vista. Todas las preguntas sirven. A todos nos sirve cualquier pregunta, porque para eso estamos, hay que analizarlo de todos los ángulos, hasta analizarlo hasta que no queden dudas. Bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, ingeniero, hasta la próxima. Buenísimo, Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.